histórico de Valencia, en la Plaza de la Virgen, donde me está esperando José Alberto Mut, gerente de Aguas de Calpe. Muy buenos días. Buenos días, Elisa. Muchísimas gracias por citarnos en un lugar tan emblemático, porque precisamente para hablar de agua en Valencia nos tenemos que situar en la institución de justicia más antigua de Europa, el Tribunal de las Aguas. Efectivamente, te quería enseñar este sitio es especial para todos los valencianos, es el punto exacto donde se reúne todos los jueves, desde hace más de 1000 años, el Tribunal de las Aguas, que es donde se dirimían históricamente todos los litigios y todos los problemas de los regantes de Valencia. José Alberto, el conflicto del agua, especialmente en el siglo XXI, está siendo muy importante su resolución porque se convierte en el petróleo ahora mismo de nuestro tiempo, en el oro líquido. ¿Somos conscientes de la importancia de esos problemas, de esos buenos valores en la gestión del agua? Somos conscientes y cada vez más de la importancia que tiene un recurso tan vital. De hecho, nosotros estamos hechos prácticamente al 80% de agua. Ese recurso no es solamente utilizarlo y reponerlo al medio natural, sino tenemos que conservarlo para nuestros hijos, nuestros nietos, tenemos que guardarlo para las generaciones futuras. Aguas de Calpe está viviendo un momento histórico porque después de casi 3 décadas intentando solucionar un conflicto, se ha creado una mancomunidad que está garantizando la accesibilidad y la calidad del agua a un municipio tan importante turísticamente como es Calpe. Efectivamente, el pasado día 28 tuvo lugar el pleno de constitución de esa mancomunidad, que ha sido la culminación a muchos años de esfuerzo, de trabajo y de aunar voluntades y necesidades de 3 municipios como son Calpe, Vall de Laguar y Murla, para utilizar de manera racional, sostenible, un recurso tan preciado como es el agua. ¿Se puede educar también a la ciudadanía en la necesidad de compartir un bien como es el agua? Efectivamente, se puede y se debe. Es nuestra obligación hacer ver a todo el mundo que el agua es de todos. Debemos utilizar con conocimiento, con sapienza y compartir ese recurso y este bien tan escaso y tan preciado. Si tuviéramos que destacar un valor en esa gestión del agua, ¿qué diríamos? ¿Qué destacaría usted? El valor principal yo creo que es el de la sostenibilidad. Debemos ser capaces de utilizar, administrar con conocimiento, con economía y, como digo, con sostenibilidad, preservar este recurso para las generaciones futuras. No podemos agotar un bien tan escaso como es el agua. Pues sé que nos están esperando ahora en las Cortes Valencianas el alcalde de Calpe, así que le invito a que me acompañe. Venga, te acompaño. Pues venga, nos vamos, hasta ahora. Pues del Tribunal de las Aguas al Salón de los Espejos de los Borgia, en la sede de las Cortes Valencianas, donde nos recibe César Sánchez Pérez, alcalde de Calpe y número 3 de la ejecutiva de Alberto Fabra. Podríamos destacar de su currículum, pues que actualmente es diputado autonómico en las Cortes Valencianas por el Partido Popular, licenciado en Sociología, especializado en Publicidad y en Mercadotecnia, portavoz de Medio Ambiente y también experto en redes sociales y en dirección de equipos humanos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tenernos aquí en su casa. Desde luego, este salón invita al menos al diálogo. Cuando se sienta en un sitio como este, sabiendo que tiene tanta trayectoria histórica, ¿qué sensación se lleva? Bueno, pues precisamente de esa, ¿no? De ser un espacio que favorece el diálogo, que favorece la búsqueda de consenso y sobre todo el intentar transmitir a todos los ciudadanos la labor que realizamos desde la clase política y muy especialmente desde aquí, desde el Parlamento Valenciano y en mi caso también desde la Alcaldía de Calpe. Alcalde, cuando empezamos a mirar en su trayectoria vital y en su currículum, nacido en 1978, la primera pregunta que nos pasa a la cabeza a los periodistas es tremendamente joven para una trayectoria política tan cualificada. ¿Está de moda ahora, es un valor añadido el ser político menor de 40 años porque la sociedad está demandando unos nuevos valores a la hora de enfrentar y encarar la política? Bueno, lo que es evidente es que la gente que pues venimos de una generación más joven tenemos una visión distinta de las cosas, mucho más adaptada a la realidad,
que existe en los municipios y en este caso en la comunidad. Y la verdad es que el poder estar en contacto directo con la gente de una generación que está muy activa socialmente, pues permite afrontar los problemas con soluciones más reales de hoy. Hemos vivido una jornada histórica, se cumplía el pasado 28 de marzo y era pues la reciente creación de esa mancomunidad que cerraba una disputa de casi 30 años de historia. ¿Qué ha supuesto la creación de esa mancomunidad? Es un hito y es gracias al buen trabajo que ha desarrollado el Ayuntamiento durante estos últimos años y también Aguas de Calpe. La verdad es que el agua es importantísima para una ciudad como Calpe que vive del turismo. El agua es una de las fuentes de riqueza del futuro en todo el levante español y por eso el consolidar a través de esta mancomunidad y la concesión del agua para nuestro pueblo, el consolidar el agua de cara a nuestro futuro, desde luego que es una fuente de oportunidades para los jóvenes del futuro en nuestro pueblo. El agua como recurso básico, alcalde, intentando garantizar ese acceso universal es una de las apuestas que estáis también llevando por bandera. ¿Es posible o es una utopía el plantearse que el agua pueda ser, pues eso, de acceso universal al menos en el primer mundo? Es posible, no es una utopía y es una obligación que tenemos todos los responsables públicos. El agua es el oro del siglo XXI. El agua va a permitir que países como España tengan posibilidades de futuro o no lo tengan. Y tenemos que concienciar a los ciudadanos de la necesidad de hacer un buen uso del agua. Y nosotros, la clase política, tenemos que hacer un esfuerzo para hacer posible que la huerta del sur de la provincia de Alicante, el turismo de la costa alicantina y en nuestro caso en Calpe, municipios tan turísticos como el nuestro y que viven de mucha gente que viene a pasar con nosotros largas o pequeñas temporadas de vacaciones, tenemos que garantizar el agua porque es la fuente de nuestra riqueza y la fuente, como decía antes, de nuestras oportunidades y que los jóvenes del mañana tengan alguna posibilidad. Nos ha llamado mucho la atención, alcalde, cuando hemos visto el proyecto Mejores Valores al que se ha adscrito también las aguas de Calpe, cómo se está utilizando el agua, como bien has estado señalando, como un valor añadido en la gestión política. Es casi una bandera de solidaridad, de accesibilidad y de calidad. Y de sostenibilidad de nuestro territorio. Nosotros no solamente estamos haciendo una buena gestión del agua para el turismo y para la riqueza de nuestro futuro, también porque tenemos que ser sostenibles con nuestro propio territorio, tenemos que cuidar los recursos que tenemos y muy especialmente los recursos hídricos. Hay muchos lugares del mundo que en estos momentos tienen falta de recursos hídricos y desde luego que una muy buena gestión en materia hídrica en países avanzados y modernos como es España nos convierten en un ejemplo a seguir y en un modelo a seguir por otros países que tienen que venir después. Tenemos que intentar extender el buen uso del agua y la buena gestión en materia hídrica, porque desde luego que ya no solo a nivel nacional en España, sino en el conjunto del mundo, de muchos países que están en vías de desarrollo, una buena gestión del agua es una importante fuente de oportunidades. Alcalde, cuando estamos hablando de una buena gestión del agua, se me vienen a la cabeza muchas noticias que están saliendo ahora mismo en los medios de comunicación, que se plantea que el agua va a ser de verdad el motivo que va a generar las próximas 20 guerras en los próximos 20 años. Hablaba usted del agua como el oro del siglo XXI. ¿Somos conscientes en Occidente, en los países del primer mundo, de la importancia de ese recurso hídrico? Pues cuando conseguimos formalizar la mancomunidad del agua, hace breves días, y cuando conseguimos la concesión del agua para nuestro pueblo en Calpe, puse un tuit en Twitter que decía: hemos conseguido lo que solo se valora si no se tiene. Y por desgracia las sociedades avanzadas tienen otras preocupaciones y cuando tienes el agua no lo valoras. Por eso quienes tenemos responsabilidades políticas tenemos que hacer un importantísimo esfuerzo a la hora de concienciar a la gente de la importancia que tiene para el futuro de precisamente la paz mundial también, como decías tú antes, lo importante que es garantizar el agua para los países en vías de desarrollo. Comenta, alcalde, la importancia de las redes sociales. De hecho, se destaca en su trayectoria que es una de las personas que más están dinamizando el Partido Popular en Valencia en este sentido. Las redes sociales, sin embargo, también le pueden jugar una mala pasada. Usted también lo ha vivido en primera persona. ¿Qué valoración hace del uso de redes sociales y vinculación política o como vehículo de transmisión política? Bueno, es muy importante. Las redes sociales hoy nos permiten democratizar el mensaje de los políticos, es decir, llega absolutamente a todo el mundo y de manera rápida, sencilla, eficaz
y desde luego hasta el último rincón del territorio en el que tú tienes alguna actuación política. Las redes sociales son muy importantes porque es muy importante que los ciudadanos tengan conocimiento de lo que ocurre y es muy importante que la gente en sus casas sepa qué estamos haciendo los políticos en cada momento, de tal forma que las redes sociales son una forma de demostrarle a los ciudadanos que estamos trabajando para que las cosas mejoren. Estábamos hablando antes del proyecto de mejores valores al que se ha suscrito Aguas de Calpe, en el que podríamos recoger código de buenas prácticas que no solamente se podrían aplicar al agua, sino que al final todo es aplicable a, bueno, pues al consenso de una actitud política y de gobierno, transparencia, buen gobierno, gestión ética. ¿Es obligatorio que los políticos, sean del color que sea, empiecen a hacer suyo este triángulo que le dé credibilidad a la sociedad? Es muy importante la transparencia y creo que la ejemplaridad y la transparencia son valores que hoy están en alza en la sociedad española, lo exigen los ciudadanos y los políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y es muy importante también hacer una reflexión. No solamente es muy importante dejar un municipio cuando lo gestionamos mejor que lo encontramos, es muy importante también dejar la institución que hemos cogido mejor que la encontramos a los siguientes gobernantes. De tal forma que creo que tenemos que avanzar hacia una nueva forma de hacer política que nos permita que el ciudadano sepa en todo momento qué es lo que estamos haciendo con sus impuestos. Sus impuestos son sus esfuerzos y sus sacrificios. Y muy importante también que tengamos la responsabilidad no solamente de dejar mejor las calles de un pueblo, sino también dejar mejor la institución que hemos cogido de unos políticos a otros políticos que nos tienen que suceder. ¿Qué precio estáis pagando los políticos jóvenes que todavía no habéis tenido, bueno, pues quizás ni la tentación ni la oportunidad de fallarle al ciudadano que os ha votado con todo el tema de la corrupción que azota a España? Bueno, lo que tenemos que exigir es desde los distintos partidos políticos la máxima ejemplaridad, obviamente respetando los procesos judiciales, la presunción de inocencia, pero desde luego que es muy importante ser ejemplar en el cargo político. Por decirlo de alguna manera, los ciudadanos en estos momentos más que nunca tienen que confiar en sus políticos y los políticos tenemos que tener una imagen limpia y ejemplarizante. Tenemos ahora a las puertas las elecciones europeas en las que el Partido Popular está saliendo pues como casi todos los vaticinios apuntan que incluso aún no teniendo todavía el candidato vais a ser los grandes vencedores. ¿Le da responsabilidad, le da vértigo saber que no solamente estamos hablando de la política local, nacional, sino también europea en ese vértice, ¿no? De decir, estamos haciendo gestiones políticas que están afectando desde Europa hasta España, hasta mi propio municipio de Calpe? Es que creo que en estos momentos Europa es más importante que nunca. En Europa se deciden cosas tan importantes como los materiales que vamos a utilizar en nuestros electrodomésticos, los materiales de los que están compuestos los lavavajillas. En nuestra vida cotidiana hay muchísimas decisiones que se toman en Europa que nos afectan y muy especialmente a todo lo que es el levante español, en el caso del corredor mediterráneo, que es una de las grandes infraestructuras de futuro del conjunto de España y también de Europa, que nos van a permitir que las naranjas valencianas, por poner un ejemplo, puedan salir a las 12 de la noche en un tren desde la Comunidad Valenciana y llegar a París y Berlín en tiempo récord y que un berlinés se la pueda tomar a las 12 del mediodía, bien fresquita, en Berlín, y que al mismo tiempo ese mismo vehículo haga que a las 2 de la tarde venga un turista desde Berlín o desde París a la Comunidad Valenciana y pueda estar cenando en una marisquería de Calpe. De tal forma que estamos hablando de inversiones muy importantes que se deciden a nivel europeo y que afectan a la economía, al progreso y al futuro de nuestra comunidad. Hablando de esa marisquería de Calpe que estaba sonando muy bien, nos vamos hacia su municipio porque se está poniendo como bandera especialmente la excelencia de la calidad de las playas. ¿Qué es lo que destacaría de ese municipio costero tan importante? Bueno, Calpe es un lugar excepcional, es el pequeño Mónaco español. Tenemos 23 kilómetros cuadrados, que es la misma dimensión que tiene Mónaco. Tenemos recursos naturales excepcionales, unas playas extraordinarias, tenemos Oltá, tenemos nuestras salinas, tenemos patrimonio histórico, los baños de la Reina. El primer turista del Mediterráneo estuvo en Calpe, en el siglo IV, una de las villas más importantes de todo el Imperio Romano, del Alto Imperio Romano, estaba en Calpe, de tal forma que el primer turista del Mediterráneo estuvo en Calpe. Es un lugar excepcional, con gente extraordinaria, con un sector turístico que atiende a la gente
de manera maravillosa, con una oferta gastronómica de primer nivel. Hablábamos de las marisquerías, de nuestro pescado. Desde luego que es un lugar que enamora, y además tenemos el Peñón de Ifac, que es el símbolo de la Costa Blanca, y además es nuestro peñón. El otro de momento no es nuestro y este sí que es nuestro. De tal forma que Calpe creo que es un símbolo de excelencia, de turismo y de calidad de vida. Obviamente tenemos un clima que además no se puede comprar. Acompaña, acompaña. Y si además sois amantes de la música de la década de los 80, sepan también que tenéis una cita ineludible a partir de mayo en Calpe, en esa Plaza Mayor. ¿Cómo se os ha ocurrido la idea de ese festival de música de los 80? Pues es gracias al emprendedurismo de los ciudadanos de Calpe, porque es un empresario local el que nos propuso hacer este primer festival de rock, de pop, de música de los 80, que desde luego va a ser un hito importante que espero que se repita en el futuro, en los próximos años. Hablamos de 7 horas continuadas de Los Rebeldes, Pop Nacha. Vamos, yo era muy pequeño porque nací, como bien decías antes, en el año 78, pero desde luego que al parecer movían masas. Y yo estoy convencido de que nos vamos a convertir en una referencia musical en breve también con este festival. Alcalde, uno de los objetivos que nos hemos marcado desde nuestro medio de comunicación es humanizar a los políticos que ponemos delante de las cámaras, porque hay veces que siempre estáis dando esa imagen de perfil frío, austero, de detrás del trabajo. Sabemos que va a ser usted padre inminentemente, espero una niña, ¿no? Lara, para julio. ¿Le da una visión distinta de la política saber que tiene a una pequeñita a la que le tiene que dejar una sociedad mejor de la que se ha encontrado? Desde luego, la verdad es que sí, porque una de las principales preocupaciones que ahora estoy teniendo, por ejemplo, es el conseguir un nuevo centro escolar para mi municipio. Y cierto es que desde que sé que voy a ser padre, uno mira con una sensibilidad especial los parques infantiles. Bueno, ahora va a pensar la gente que estoy arreglando los parques infantiles por mi hija, lejos de la realidad, pero desde luego que es una gran motivación. De hecho, recientemente hemos hecho un plan para renovar todos los parques infantiles del pueblo y alguno me ha dicho, hombre, tú como vas a ser padre dentro de poco, y digo, hombre, pues no lo había pensado, pero no está mal la idea tampoco. Otra de las curiosidades que nos cuentan, que lo conocen, es que no sé si lo puedo comentar, alcalde, me está mirando con una cara un poco así, pero que tiene un gran sentido del humor y de hecho que ha hecho hasta monólogo. El sentido del humor, mira, se ríe. Entonces, eso no sé dónde está, porque yo no lo he puesto en internet. Nada, eso es buena ejecución periodística. ¿Para qué le vale el sentido del humor a la clase política que últimamente parece que está demasiado agria? Pues fue en mi juventud. Ya había hecho algún meeting y dije, bueno, soy capaz de hacer algún meeting delante de 100 o 200 personas, lo que no sé si soy capaz de hacer reír a 100 o 200 personas. Me puse como reto y gané el concurso de monólogos. Lo que pasa es que lo tuve que dejar porque dije, algún día diré, vamos a subir las pensiones y alguno se va a reír y va a pensar que es un monólogo. De tal forma que dije, yo creo que como experiencia ya está bien y ahora a los temas serios. Perfecto. Además de eso, de valenciano y de vender también su tierra, tiene raíces extremeñas, con lo cual vamos a seguir haciendo ese trazo casi virtual para unirlos con Andalucía. ¿Qué es lo que ha heredado de Extremadura y qué es lo que le puede apasionar o qué le encandila más de Andalucía? Bueno, de Andalucía, su gente, la forma de ser de su gente, la forma de encarar la vida de su gente, la alegría con la que vive la vida su gente. Tenemos una comunidad de andaluces en Calpe extraordinaria, hacemos romerías, de hecho fui mantenedor hace algunos años en la romería. Andalucía es un ejemplo a seguir a la hora de encarar los problemas, de encarar la vida, con una alegría que desde luego que tiene que ser el motivo y la carta de presentación que tenemos que tener España fuera de nuestras fronteras. En Andalucía además hay muchísimas oportunidades, hay gente muy trabajadora, gente que tiene una capacidad también de emprendedurismo muy importante. Andalucía es un lugar extraordinario, he visitado toda Andalucía, me quedo con Granada, con Sevilla, con Córdoba. Bueno, la verdad es que prácticamente toda Andalucía, porque puedes bajar a Huelva y en la zona de Isla Cristina puedes disfrutar también muchísimo. No te sé decir ahora mismo una ciudad, desde luego que una de mis ciudades preferidas es Granada. Granada es maravillosa. Pero no te sé decir una ciudad, porque es que toda Andalucía es extraordinaria, bueno, como toda España. Ese paseo de los tristes en Granada de noche es algo fantástico. César Sánchez, alcalde de Calpe, de verdad que ha sido un placer estar conversando con usted aquí en este Salón de los Espejos.
Nuestra casa está abierta en Andalucía y si en Semana Santa quiere tener un palco en la Plaza de San Francisco, allí le recibiremos con las puertas abiertas. Muchísimas gracias, y aquí tenéis vuestra casa en el Parlamento Valenciano, en la Comunidad Valenciana, que también es una tierra como Andalucía muy acogedora. Y como esto siempre se queda como testimonio histórico grabado, algún día dentro de 20 años espero que tengamos otra entrevista que le diga: ¿aplicó usted ese código de buenas prácticas, de buenos valores, que ha marcado una diferencia en la concepción que teníamos los ciudadanos de los políticos y la que tenemos ahora? Eso desde el punto de vista muy serio, y desde el punto de vista pues algo más cariñoso, yo espero que dentro de 20 años me pueda decir usted: tenía usted un buen as en la manga. Ha sido un placer.